Existen, hermanos, tres controles mayores en este mundo, establecidos por Dios, de su gracia común o general, para refrenar la maldad y preservar la civilización. Tres instituciones en las cuales Dios los usa para refrenar la maldad en el mundo. De lo contrario, hermanos, este mundo sería un completo caos, sería un completo infierno. La iglesia, la familia y el gobierno. Esas tres instituciones las que nos referimos: la iglesia, la familia y el gobierno. Sin ellos, hermanos, el mundo iría en su continuo deterioro del pecado a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero gracias a Dios, Él ha establecido autoridades para ordenar la vida, para hacer leyes y castigar a los que hacen el mal. Ha concedido la idea de unidades, hermanos, familiares, es decir, ha decretado que un hombre se case con una mujer y que los niños sean criados y educados en el ambiente de esa unión santa. Ha establecido la iglesia para que brille como luz en el mundo y para señalar a una humanidad caída los caminos y los estándares divinos. Los tres controles están puestos para refrenar la maldad de un mundo caído, de un mundo que se encuentra paulatinamente en un deterioro, en una corrupción, en un desmoronamiento. Eso es lo que vemos en nuestros días. Pablo dijo que el mundo irá de mal en peor, irá de mal en peor, y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, no solamente con nuestros gobiernos, no solamente en el sentido de la familia, sino también en el sentido de la iglesia. De manera que los cristianos, en ciertas maneras, deberían prestar atención en el Estado por ser una de estas tres grandes influencias refrenadoras, establecidas por Dios, y debería estar alerta a lo que ocurre en el campo político y en el gobierno de nuestro país. La enseñanza del apóstol Pablo, cuando habla de la reunión de la iglesia en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, es que se hagan oraciones por el Estado, por el gobierno, que oremos por nuestros gobernantes. Él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, necesitamos orar por los gobernantes, que hayan leyes que no impidan que nosotros sigamos predicando el evangelio, que nosotros sigamos congregándonos como tenemos la libertad de hacerlo, que haya libertad de culto para poder proclamar nuestra fe. Y la pregunta entonces, ¿por qué deberíamos el creyente tomar el interés por estas cosas? Porque para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La función del gobierno es, en primer lugar, limitar la maldad y mitigarla. Limitar la maldad y mitigarla hasta cierto punto de los efectos de la caída. Y tiene que refrenar a los malhechores por medio de controles para ayudarnos a vivir de una manera tranquila, lo que será de un beneficio enorme. Y en cuanto a nosotros, los cristianos, podemos orar con más libertad, asistir a la casa de Dios sin ser molestados, evangelizar, etcétera, por solo nombrar uno de esos tres beneficios, y por eso deberíamos tener interés en el Estado. Sin embargo, hermanos, el cristiano, de aquí tenemos el punto de balance, aunque debemos estar interesados, no deberíamos involucrarnos tanto en su funcionamiento diario, salvo que alguien reciba un llamamiento específico, porque siempre hay equilibrios en estos asuntos. La iglesia y el gobierno, aunque interactuamos, somos dos instituciones distintas que tenemos funciones distintas. El cristiano no está llamado, hermanos, a glorificar al gobierno, ni a poner su esperanza en el gobierno. No veo, hermanos, ningún llamamiento bíblico a los cristianos en inmiscuirse en la política. No veo que el cristiano, procedimientos bíblicos, no hay instrucciones en las cartas donde Pablo dice que debemos involucrarnos activamente en política. El cristiano no está llamado a esto. No encuentro un pasaje, no encuentro un principio. Después de todo, hermanos, todos ellos son imperfectos y se somete a las autoridades, sí, pero no se gloría de ellas. Esa es la relación del cristiano. El cristiano se somete a las autoridades, sí, pero no se gloría de ellas, sino que únicamente se gloría en Dios. Más aún, hermanos, cuando vemos aquel
corrupción política que vivimos en nuestros días. No debemos someternos a cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero, hermanos, debemos tener en cuenta, por otro lado, que los cristianos estamos de acuerdo en que la iglesia y el Estado deben ser y estar separados. Es decir, el Estado debe estar separado de la iglesia y la iglesia no puede controlar el Estado. El problema es que hay muchas ideas equivocadas del cristianismo. La iglesia no debe controlar el Estado. Como ustedes saben, el Vaticano es una nación, le dicen un enclave que está dentro de Italia, pero es un Estado soberano donde el cual el mismo Vaticano, la misma religión es el mismo Estado. No está sujeta a nadie porque el Vaticano es el Estado en sí mismo y el Papa no se sujeta a nadie. Los cristianos no estamos de acuerdo con esto. Tanto la iglesia como el Estado fueron instituidas por Dios, pero cada una tiene distintas esferas de autoridad, distintas funciones, distintas responsabilidades y se colaboran mutuamente para cumplir con sus funciones. Con sus funciones se colaboran mutuamente, pero sin intervenir en la otra. El gobierno no tiene que decirnos cómo criar a nuestros hijos. Eso no es de responsabilidad, eso no es función del Estado, eso es función de las familias. La educación que brindamos a nuestros hijos no le compete al Estado, no le compete al gobierno, le compete a los padres de familia. Nosotros somos llamados a criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. La Biblia no dice entreguen a sus hijos a una escuela para que sean disciplinados en el Señor. No, dice padres, madres, disciplinen a sus hijos. Es su responsabilidad, no es del gobierno. Así que los cristianos tenemos que decir mucho de la política, acerca del gobierno y acerca de la legislación, como Pablo nos está enseñando en este capítulo 13, que iniciamos el domingo anterior, que decíamos que el gobierno es una idea de Dios, hermanos. La idea del gobierno no es una idea del hombre, es un invento de Dios, es una institución elaborada en la mente del Señor. Y Pablo nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego en el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los cristianos deben someterse a las autoridades civiles dentro de la esfera de Dios que Él les ha delegado, pero hay momentos en que no podemos obedecer a las autoridades civiles porque prohíben lo que Dios ordena y prohíben lo que Dios manda, pero a la vez mandan lo que Dios prohíbe. Nosotros debemos tener un equilibrio. Cuando, por ejemplo, nosotros en la pandemia se prohibió reunirse a la iglesia. Y es verdad, hermanos, muchas veces no se reunía, no había aglomeración de personas ni en los centros de salud. Nosotros lo haríamos en ese caso por motivos de ¿qué? De salud, y no estaríamos pecando. Pero ¿qué cuando ya en algunos lugares la gente se reúne, pero a la iglesia le prohíben reunirse? Ese es el tema. ¿Por qué en otros lugares sí se pueden reunir y en la iglesia no? ¿Acaso el gobierno realmente tiene cierta simpatía por el cristianismo? No, no es el gobierno en sí, aunque es un instrumento de Dios, no es la mente secular enemiga de Dios. Hermanos, vemos a través de lo largo de las Escrituras que siempre los gobiernos han sido enemigos de Dios, han sido enemigos del cristianismo. Vamos a la iglesia primitiva, el César siempre perseguía a la iglesia. Siempre, a través de la historia, vemos cómo fue Daniel llevado a Babilonia y ir en contra de los principios bíblicos. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta, discernir estas cosas a la luz de quién estamos obedeciendo, si estamos obedeciendo a Dios o estamos sometiéndonos ciegamente a las autoridades civiles sin tener en cuenta lo que Dios dice. Por eso en la mañana de hoy vamos a desarrollar nuestra enseñanza bajo los 3 encabezados que brotan naturalmente de los versículos 3 al 7. Nosotros ya hablamos, hermanos, de la relación en los primeros 2 versículos que tiene el cristiano con el Estado, con el gobierno, nuestra responsabilidad, nuestra relación con él, pero ahora vamos a hablar del servicio, la función o la responsabilidad que tiene el gobierno en este mundo. Dios le ha puesto con una responsabilidad, le ha puesto una función en este mundo. Ellos deben responder por algunas cosas delante de Dios, tendrán que responder. Dios las ha puesto, pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el servicio de la autoridad civil en este mundo? Entonces vamos a mirar en primer lugar que el marco en el que debe funcionar el gobierno civil son las normas de Dios.
El marco en que debe funcionar el gobierno civil son las normas de Dios. Dios establece las normas en el cual el gobierno debe circunscribirse, debe limitar su función, sus responsabilidades. Y en segundo lugar, el gobierno civil es una provisión de la gracia común de Dios para el bien de la sociedad. En segundo lugar, el gobierno civil es una provisión de Dios, de la gracia común de Dios para el bien de la sociedad. Entonces miremos, hermanos, me falta uno, ¿cierto? Y el tercero de estos encabezados, hermanos, es que en el funcionamiento y en el servicio, por cuanto los gobernantes son servidores de Dios, debemos pagar nuestros impuestos y tratarlos con el debido respeto. En tercer lugar, por cuanto los gobernantes son servidores de Dios, debemos pagar nuestros impuestos y tratarlos con el debido respeto. Esas son las tres enseñanzas que desarrollaremos en la mañana del día de hoy. Vamos a nuestro primer encabezado, hermanos. El marco en el que debe funcionar el gobierno civil son las normas de Dios. El marco en que debe funcionar el gobierno civil son las normas de Dios. Es decir, la responsabilidad que el gobierno se encuentra enmarcada dentro de normas. No es algo deliberadamente sin límites. Es algo a lo cual Dios ha puesto sus verjas, sus cercas, y ellos deben gobernar o deben ejercer su ejercicio, fungir dentro de ese marco, que le ayudan a distinguir lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Por eso dice los versículos 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si lo haces, o si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, no son los gobernantes quienes establecen las normas de gobierno. Dios ya ha establecido estas normas y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Dios ha establecido el marco moral en el que el gobierno debe ejercer sus funciones. Pablo nos dice que los magistrados deben castigar a los que hacen lo malo y deben premiar al que hace lo bueno. Existe una norma objetiva universal. Ahora, no es el relativismo, es lo objetivo. Lo malo, lo bueno, lo define Dios. Lo define Dios. Dice Pablo, que distingue lo bueno y lo malo. Y tampoco se establecen las normas de gobierno por consenso. No es lo que la mayoría crea que es correcto o lo que la mayoría crea que es incorrecto. No. Como por ejemplo, no se puede hacer un referéndum para determinar si la vida humana debe ser protegida desde la concepción o si una persona se puede unir en matrimonio con otra persona del mismo sexo. Eso no lo decide la mayoría. Eso ya está establecido por Dios. Ya existe una norma establecida por Dios desde el principio de la humanidad, dentro del cual el gobierno debe funcionar, y es Dios quien establece lo bueno y lo malo, y todo lo que va en contra del diseño de Dios simplemente es un enemigo y es lo incorrecto a lo bueno. Por eso decía Pablo en capítulo 2, versículo 12 de Romanos, cuando comenzamos a introducirnos en la práctica de Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo bueno es lo que es conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo malo es lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, siempre el gobierno, siempre vivimos en un gobierno que está bajo un mundo caído, y ese mundo obviamente se va a moldear ¿a qué? Al mundo en que vivimos. El problema es el mundo en que vivimos, y ese gobierno está en este mundo y se va a moldear fácilmente a esta manera de vivir, a este sistema. Nosotros, recuerden que tenemos una mente renovada y nosotros no nos amoldamos a este mundo, no nos conformamos a él. De manera que la función del gobierno no es determinar lo que está bien y lo que está mal, su función es administrar, note esto, la función no es determinar lo que está bien, lo que está mal, su función es castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno, es decir, su función es administrar la justicia de acuerdo a las normas divinas, una administración de la justicia, es administrar la justicia de acuerdo a la norma de Dios.
que define lo bueno y lo malo. Hermanos, no estamos a expensas nosotros. Sabemos qué es lo bueno y lo malo, así no tengamos Biblia. El hombre fue creado con el concepto de lo bueno y lo malo. Dios le ha dado a cada hombre una conciencia, donde debe juzgar, donde desde ese tribunal interno de Dios, y Él le ha otorgado, hermanos, para ejercer juicios de lo que es correcto e incorrecto. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, no tienen una Biblia escrita, no conocen la Biblia, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Noten que aquí habla de que ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Es decir, todo hombre, por la conciencia, sin la Biblia, sabe que dentro de ellos hay un tribunal que le dice esto está mal y esto está bien. Por ejemplo, una persona que roba puede ser que no haya sido visto por nadie. Él no, pero aún así, aunque nadie haya visto lo que tal acto ha cometido este hombre, no deja la conciencia de decirle que lo que está haciendo está mal. Él puede huir de la gente, puede escabullir, quizá para que no le acusen, pero no podrá escapar de las acusaciones de su conciencia. Hay un tribunal interno que nos está diciendo que las cosas están mal. Así que, hermanos, los hombres conocen de los juicios correctos e incorrectos por la conciencia que tenemos. Pero, hermanos, aunque no perfectamente por causa de la caída, porque no logran ver el alcance de la ley, ni de qué manera esta ley nos lleva a Cristo. Ese es el punto. Los hombres tienen suficiente luz para no tener excusa de saber qué es lo bueno y lo malo, pero no tienen suficiente luz para ir a Cristo en arrepentimiento. Y ese es el gobierno. El gobierno tiene una luz suficiente para poder ejercer y dictaminar juicios sobre el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Pero así, hermanos, es que el hombre cumple los dictados de la ley. Y es por eso que los gobernantes, pese a que no sean creyentes, pueden gobernar dentro del marco divino del bien y del mal. Su conciencia les ayuda. Y así debería ser. Y aunque todos los pecados no pueden ser castigados por los gobernantes, en todo acto hay un pecado de homicidio. Por ejemplo, hurto, falso testimonio, etcétera. Hay una violación a la ley moral, de modo que es imposible legislar, hermanos, desde el punto de vista solamente secular, como pretenden algunos tener. Por ejemplo, uno de estos, hermanos, es el aborto. El aborto, que es una de las cosas más criticadas dentro de nuestra sociedad. La posición que nosotros asumamos de este asunto dependerá de lo que nosotros tengamos acerca del origen de la vida humana, del valor y del significado de la vida y de los derechos inherentes que posee el ser humano solo por el hecho de ser humano, de ser un ser humano. Pero los que definen el aborto no se ven a sí mismos abogando por un asesinato, porque para ellos el feto no es una persona humana viva, en contra de toda evidencia. Los incrédulos son deshonestos intelectualmente. Lo que ellos dicen es que el ser humano, hermanos, porque el feto es una cosa, no una persona, dice, entonces, pues, como no es una persona, entonces tenemos derecho a quitarle la vida. Igual, o no dicen quitarle la vida, derecho a interrumpir su desarrollo. Y una cosa que pertenece al cuerpo de una mujer, dicen ellos, por lo tanto ella puede hacer lo que quiera, como con el hígado, con el páncreas que tiene ella, y que solo ella tiene derecho a decidir qué hacer con él. Ahora, ¿desde dónde definen cuándo una persona es persona? No desde el punto de vista bíblico, sino desde el ejemplo, de la percepción humana, de la mentalidad humana. No es la norma de Dios, es la norma del hombre. Y otro ejemplo son los que defienden la ideología de género. Ellos dicen que el sexo biológico no es lo que define al hombre como varón y mujer, sino como uno se sienta. ¿Usted ha escuchado esto? Yo me siento tal, hasta un animal me siento. Y la sexualidad ha llegado a ser en base a los sentimientos. Pero, hermanos, no son los sentimientos los que nos dicen quiénes somos, sino Dios en su palabra. De hecho, científicamente, hermanos,
La ciencia confirma lo que la Biblia dice. El hombre es mujer, el hombre es hombre y mujer mujer, porque cada uno tiene su misma constitución distinta. Fisiológicamente vemos distinta su anatomía, su fisionomía. Pero esas personas han querido, hermanos, ir en contra de la ciencia. De hecho, ellos hablan de que no se meten en lo religioso, pero para mí serían más religiosos ellos que nosotros, ¿no? Aunque nosotros basamos nuestro testimonio en la Escritura, pero la ciencia muestra más coherente lo que la Biblia dice que lo que ellos dicen. Que la ciencia nos dice, cada uno tiene su género. Cada género es obviamente un sexo definido. Y además ellos creen que es algo bueno tratar a las personas de acuerdo a esos sentimientos. No solamente lo definen, sino que según su genética, sino según su fisionomía, no según esto, sino según los sentimientos. De hecho, esto se ha metido en el pensamiento cristiano, de que muchas personas creen que son cristianos porque se sienten cristianos, no porque la Biblia dice que es un cristiano, y ellos no definen con las normas de Dios, sino con lo que ellos piensan que son. Entonces, en este año, un médico ginecólogo en Canadá fue demandado por no tener, o no atender más bien a un hombre que se sentía mujer. Imaginen, un ginecólogo fue demandado por no atender a un hombre que se sentía mujer. Y obviamente un ginecólogo ha estudiado para poder tratar con mujeres, no con hombres que se sientan mujeres. Y esto ocurre porque el hombre quiere redefinir la moral según su propio criterio. No hay forma de demostrar científicamente que la identidad sexual se define por los sentimientos, pero sí hay una forma de demostrar científicamente la identidad sexual de una persona. Nadie, por ejemplo, si un hombre va a decir que tiene problemas para quedar embarazado, obviamente el médico va a decir, no tiene problema, el problema es que usted no puede quedar embarazado porque es un hombre, aunque se sienta mujer. Eso ya está definido por la naturaleza. Pero cuando quieren silenciar a los cristianos, argumentan que la iglesia no puede inferir en el Estado. Sin embargo, hermanos, debemos tener en claro que la iglesia y el Estado tienen funciones diferentes, pero hermanos, el problema de la iglesia es que la iglesia no habla. Nuestras iglesias callan el evangelio de Jesucristo. Hermanos, si tuviéramos un impacto mayor en el evangelio y con las verdades y las normas de Dios, hermanos, tendríamos una repercusión en la política. No es directamente en la política, es directamente a la sociedad que escoge los políticos y que es un reflejo de la política que estamos viviendo. Hermanos, los gobernantes son una expresión manifiesta de la mayoría de las personas, de lo que somos, y merecemos los gobernantes que tenemos por el simple hecho de que está presentando en evidencia lo que estamos siendo nosotros. El problema es que el problema de una sociedad corrupta como la nuestra revela gobiernos corruptos como los nuestros, y necesitamos que cambien en los corazones de esa sociedad para que cambie también la corrupción que hay en la política. No hay forma de mostrar, hermanos, yo creo que lo que dicen estos estadistas, simplemente la Biblia nos es muy clara, y para nosotros es lámpara a nuestros pies para alumbrar en este camino y para saber qué es lo que hemos de hacer y saber qué es las cosas que debemos abstenernos. Sin embargo, debemos tener claro que la iglesia y el Estado tienen funciones distintas, se reconocen, se alientan mutuamente en la responsabilidad distinta de cada cual ha recibido de Dios, de un espíritu de colaboración constructiva. El problema que encontramos en el mundo es que odian a Jesús, odian la palabra de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. No entiendo, hermanos, cómo pastores, la verdad no han entendido la Escritura. ¿Qué hacen en la política cuando la única institución que Dios ha creado para cambiar y para traer cambios significativos al mundo es la iglesia? No se lo dio al Estado, se lo dio a la iglesia. Hermanos, si no cambiamos, si nosotros no trabajamos en la esfera que nos ha tocado, que es la iglesia, para tratar de refrenar la maldad del mundo, no podrá pasar nada de eso. Un creyente bien fundamentado en las Escrituras tiene mucho que decir acerca de política y de gobierno, porque es Dios y no el hombre quien define el marco moral en que el gobierno ejerce sus funciones. Y eso nos va a llevar a predicar el evangelio. El problema es que no predicamos. ¿Cómo vamos a hablar de política?
Hablamos más de política de lo que no sabemos cuando vemos que la expresión de lo que estamos viviendo hoy simplemente es una sociedad que está moralmente desmoronada. En segundo lugar, el gobierno civil es una provisión de la gracia común de Dios para el bien de la sociedad. El gobierno civil es una provisión de Dios, provisión de la gracia común de Dios para el bien de la sociedad. La gracia común es ese don que Dios ha brindado a los hombres sin excepción, no importando si son creyentes o no, para el bien de todos los hombres. Por esta razón, hermanos, es que se llama gracia común o gracia general. Todos los hombres disfrutan en cierta medida de esa gracia común para refrenar el pecado que hay en ellos. Distinta a la gracia especial que disfrutan solamente los creyentes. Así que Dios ha establecido por medio de su gracia común o general el gobierno civil para refrenar la maldad y preservar el orden público de la sociedad humana. Pero hermanos, cuando vemos que las autoridades, por ejemplo el ejército y la policía ceden a la corrupción, está pasando algo malo. Está pasando algo malo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues temer a la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. El gobierno tiene como responsabilidad promover los intereses y el bienestar de la sociedad y administrar correctamente la justicia. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pero él no está diciendo que la responsabilidad del gobierno es producir una buena conducta en los ciudadanos. Eso no lo puede hacer el gobierno, porque no existe una institución terrenal capaz de transformar el ser humano, porque solamente esto lo puede hacer Dios en Cristo por medio de la promulgación del Evangelio. Y quien hace esa tarea no es el gobierno, es la iglesia. Hermanos, queremos una sociedad que cambia, necesitamos cambiar corazones. Necesitamos que Dios cambie corazones. Si necesitamos esperanza, necesitamos nosotros hablar. Y por esta razón los cristianos no deberían esperar demasiado del gobierno en lo que Él no puede hacer. La responsabilidad del gobierno es mantener el orden público, castigando y recompensando lo malo. Castigando lo malo y recompensando lo bueno. El problema es que hoy están recompensando al que hace lo malo y castigando al que hace lo bueno. Noten que el problema de nuestra sociedad está mostrando una mala función del gobierno. Dice el versículo 4, porque dice que estos hombres son servidores de Dios para tu bien, pero si hacen lo malo temen, porque no en vano lleva espada, y dice que Dios le ha entregado a las autoridades la espada, pues es servidor y vengador para castigar al que hace lo malo. Así que un instrumento, nosotros no debemos tomar nuestra espada por las manos, la venganza, dice que no debemos pagar justicia nosotros, sino que Dios ha puesto la espada en manos del gobierno para ejecutar venganza temporal y de ese modo restringir la maldad. La espada simboliza el derecho que tiene el gobierno a castigar a los que violan la ley, incluyendo aplicando la pena capital a los homicidas. Eso debería ejecutarlo el gobierno. El que mata, al que a espada mata, a espada debe morir, porque son asesinos. Y eso es lo que debería hacer el gobierno. Génesis 9:6 nos dice esto. Génesis 9:6 dice, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y noten que esto no lo podemos hacer a nivel personal, pero sí los magistrados, porque Dios les ha otorgado esa autoridad de ejercer juicios. El Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, pero Él ha puesto la venganza temporal sobre las manos de las autoridades civiles. De lo contrario, cada persona a día tendría que hacer justicia por sus propias manos. Imagínense, hermanos, un mundo sin policías, un mundo sin ejército, sin cárceles. Esto nos llevaría a cada uno a tomar justicia por nuestras propias manos. No, hermanos, Dios delegó a las autoridades civiles y a los cristianos nos beneficiamos de eso. Pablo dice que los gobernantes son servidores de Dios para tu bien. La palabra servidor aquí es ministros, liturgios. La misma palabra que se utiliza para un pastor, ministro. Dice que ellos son servidores en esta esfera, en la esfera de la política. Para tu bien.
Lamentablemente, hermanos, ha habido gobiernos corruptos, impíos, aterrorizando a los cristianos por el hecho de ser cristianos. Pero la espada no nos va a separar del amor de Cristo. Dice Pablo en Romanos 8, que la espada no nos separará del amor de Cristo, pero pongámonos, hermanos, en el caso de que están actuando como siervos de Dios. En verdad no hay razón para temerles, no están en contra de nosotros, pero de hecho, al vivir vidas ordenadas, hasta nos elogiarán si nos sometemos y hacemos lo correcto, nos ayudarán y aún recibiremos alabanza de ellos, en el caso del que ellos ejerzan bien, correctamente su gobierno. Eso significa necesariamente, hermanos, que no significa necesariamente que la persona que hace lo bueno va a recibir una insignia, una medalla, como lo hacían en tiempos de Pablo, hablando en términos de la época de Pablo, un monumento, ¿no? Pero sí quiere decir que el que está en autoridad se formará una buena opinión favorable de esa persona, de buena y la buena conducta, y la aprobará ya sea solo en su corazón o quizás aún por medio de algún encomio o expresado abiertamente. Por supuesto, hermanos, incluso se permite a los gobernadores malvados, pues nadie está fuera del control total de Dios. Ahora, noten que el Señor está diciendo, Dios permite gobernantes malos, pero eso no está fuera de la soberanía de Dios. Él utiliza aún aquellos que no tienen estima por Él y por sus caminos justos para adelantar sus propósitos. Lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en los Estados Unidos. Por ejemplo, la miseria que trae un gobierno corrupto como el nuestro es una parte del castigo que Dios inflige a la humanidad caída. Los gobernantes malos que tenemos es una vara de disciplina o un corrector para nuestra sociedad. Como no hay ser humano, hermanos, que pueda calificar correctamente como inocente en el sentido estricto de la palabra a causa de la caída y la imputación del pecado en Adán, muchas veces el Todopoderoso permitirá el crecimiento de la opresión en el gobierno por medio de las autoridades para castigar a la culpable raza humana. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Dios con Israel? Le dio reyes malos para castigar su desobediencia. Lo llevó a naciones cautivos con reyes tiranos como Nabucodonosor, con reyes tiranos como Belsasar. Inclusive Faraón fue uno que oprimió harto al pueblo de Israel. Pero lo cierto es, hermanos, es que Dios va a permitir esto para que nosotros miremos que está el juicio, que Dios está irado contra esta nación. Y los gobernantes nos muestran que Dios está irado con nuestra nación. Debemos mirarlo de aquí. No es maldecir, hermanos, no es ser groseros en las redes sociales con estas personas, hermanos. Detrás de todo cristiano verdadero sabe que Dios está detrás de todo esto, orquestando para el bien. Y hermanos, si Dios está irado, debemos llamar ¿a qué? A muchos, ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque Dios está irado. Y aún a veces utilizará a los gobernantes malvados para bendecir a su pueblo. Hay una historia bien conocida tocante al atroz dictador Stalin en Rusia. Y este era un comunista. Este adaptó un programa malicioso de persecución contra los cristianos para quebrantarles. Pero de lo que se enteró fue que los mejores obreros de la fábrica de esta nación, de Rusia, eran los mismísimos cristianos. Y al aplicar los principios bíblicos, mediante sus mentes renovadas, al vivir de una manera transformada, estos hombres, con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, llegaron a ser invariablemente mejores trabajadores industriales. Por eso Stalin disminuyó la persecución contra ellos. ¿Qué hizo que disminuyeran las represalias de Stalin? El comportamiento de los cristianos. Miren, hermanos, no diciendo vulgaridades y está expresando groserías, no, miren, hermanos, cómo a un dictador malévolo infundió menos terror en las vidas de los cristianos en Rusia porque hicieron lo correcto. No venzas el mal con el mal, sino vence con el bien el mal. No sé si Stalin avanzaría hasta el punto de alabarles, pero ciertamente redujo su odioso reinado para diezmar al pueblo de Dios. Por eso decimos que el gobierno civil es un instrumento, hermanos, de la gracia común de Dios para refrenar la maldad y mantener el orden público.
Hermanos, siempre será vivir mejor, o mejor es vivir en un gobierno que vivir en anarquía, ¿cierto? Por esa razón, Pablo dice en el versículo 5, no podemos obedecer por conveniencia, sino por conciencia. Dice así, por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino por causa de conciencia, hermanos. Lo que nos debe someternos a las autoridades no es el castigo, sino que nuestra conciencia. ¿Estamos haciendo lo correcto, hermanos? Ahora, ¿quién es el dueño de la conciencia? Dios. Es decir, no debemos obedecer para que no nos castiguen o nos pongan una multa porque no he sacado los papeles de mi vehículo. Hermanos, eso no, mientras pase el semáforo en rojo, nadie me está viendo, lo paso igualmente, no voy a pagar nada. El problema es que me miren, qué miedo. Hermanos, el problema es tu conciencia. Debemos obedecer porque el Señor es el Señor de la conciencia y nos dice que nos sometamos. Por eso es que debemos someternos a las leyes de tránsito, hermanos. A ustedes les cuesta tanto someterse a las leyes de tránsito. Ten tu documentación al día, no viole las señales de tránsito, así no hayan cámaras, ni nadie te esté viendo, pero Dios sí te está viendo. No debemos parquearnos donde no debemos parquearnos. ¿Por qué? ¿Por motivos de qué? De conciencia. Y tu motivo de conciencia te va a decir, bueno, ¿qué pasaría que si una persona llegara a morir por causa mía? ¿Sería yo culpable? No solamente violaste lo que la autoridad dice, sino que también llevaste a que otros murieran por tu imprudencia, por tu falta de sometimiento. Ir en contra de las autoridades de tránsito es ir en contra de la autoridad de Dios. Y hermanos, uno se somete porque Cristo es el Señor de nuestra conciencia, no las autoridades, pero el Señor nos mandó a someternos a las autoridades civiles, y esta es la enseñanza de Primera de Pedro 13. Es tu conciencia, hermanos. El que teme a Dios, hermanos, no está esperando una multa o que lo llamen. No, él teme a Dios. Primera de Pedro 2:13, donde se nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a toda institución humana. Y la única excepción es cuando las autoridades ordenan lo que Dios prohíbe, como dijimos ahora, y prohíben lo que Dios ordena, porque las autoridades civiles tienen límite. No sé si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque son los señores de la conciencia. Pero recuerda que Pablo está escribiendo a un grupo que habría dado cabida a muchos cristianos genuinos. Recordemos que la conciencia del mundo ha sido cauterizada hace mucho tiempo por constantes rebeliones contra los caminos de Dios. Pero hermanos, los redimidos por la sangre de Cristo tienen la conciencia más sensible y despierta, y temen a Dios. Temen a Dios, más que a las autoridades, temen a Dios. Si los cristianos se rebelan sin motivo justo, los escrúpulos de la conciencia hablarán muy fuertemente y les causarán todo tipo de problemas. ¿Qué cristiano puede estar tranquilo cuando vive de esa manera? Ninguno, hermanos. Así pues, alabado sea Dios por la conciencia que nos ha entregado, y una conciencia santificada y no cauterizada para ser insensible. Yo sé, hermanos, que no estoy contento como estoy viviendo, deberíamos decir. El creyente entiende cuán necesarias son las autoridades que han sido establecidas por Dios para controlar las manifestaciones de maldad en un mundo caído. Y por tanto, el no someternos a las autoridades traerá como consecuencia una inquietante y acusadora conciencia. La única manera de vivir en paz es hacer aquello que sabemos que es correcto, así que sometámonos a causa de la actividad de ese juez interno. Ahora, toda autoridad establecida por Dios tiene un límite. No solo basta con enseñar que nos sometamos a la autoridad, sino que también debemos enseñar los límites. ¿Cómo podemos decirle aquí, me refiero a todas no solamente a la autoridad del gobierno, sino a las autoridades que Dios ha puesto? ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, a una mujer que tiene a un marido que la golpea y le digamos que se sujete a un hombre así? No podemos, hermanos. No podemos decirle a esta mujer que se sujete a un hombre maltratador. Es mejor que digan que aquí huyó, que aquí murió. Y yo no entiendo, hermanos, cómo algunos pastores
mandan a una mujer que se sujete a un hombre que la está golpeando. No entiendo cómo pueden ellos armonizar esto. Esto es una crueldad. Hay hombres que abusan de sus esposas. Y hermanos, y aunque a usted le parezca sorprendente, hay mujeres que abusan de su esposa. También. Pero en ese caso de que un hombre esté golpeando a su esposa, eso debe ser denunciado ante las autoridades civiles, sea de la iglesia o no, hermanos. Debe ser denunciado. Eso no puede quedarse en la impunidad. Los padres también tenemos un límite con la autoridad de nuestros hijos. Si están maltratando y abusando físicamente y poniendo en riesgo la vida de un niño, y en este caso el gobierno civil debe proteger a ese niño. Hay iglesias, hermanos, donde niños han sido abusados, han sido maltratados y han quedado callados. Hay un límite. No estamos hablando de la disciplina bíblica, estamos hablando, hermanos, de los extremos. Pero aunque tengamos que desobedecer, debemos hacerlo con respeto, porque hay algunas veces, hermanos, que nos va a tocar desobedecer al Estado, pero sé que lo debemos hacer con respeto, con honra. Por favor, respete a las autoridades, Dios las ha puesto. Así hagan lo malo. Eso nos lleva a nuestra última enseñanza. Por cuanto los gobernadores son servidores de Dios, debemos pagar nuestros impuestos y tratarlos con el debido respeto. Por cuanto los gobernantes son servidores de Dios, debemos pagar nuestros impuestos y tratarlos con el debido respeto. Y aquí está para los que debemos pagar impuestos, hermanos. Así se roban la plata, como dicen algunos. Dice Pablo en Romanos 6:7, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a eso mismo, pagar a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y la razón por la que debemos pagar nuestros impuestos es porque los gobernantes son servidores de Dios. ¿Y por qué tenemos que creer que esto es así? Porque Dios lo está diciendo. Es Dios quien nos ha ordenado. ¿Saben qué? Ustedes como ciudadanos de esta nación deben pagar sus impuestos. No hacerlos es ir en contra de la autoridad que los ha establecido esos gobiernos, es decir, Dios. Y esta es la palabra de Dios. Ellos fueron puestos por Dios para servir y hacer bien a la sociedad, y nuestra responsabilidad con respecto al pago de los impuestos es principalmente con Dios. O sea que estamos atentando contra Él, estamos robándole a Dios. Esto es lo que Pablo está enseñando. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:21, pues da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tenemos un cuaderno con doble contabilidad, ¿no? No legalizamos cuentas. Hermanos, podemos maquillar muchas cosas ante los hombres, pero ante Dios, ¿quién puede huir de su juicio? Y yo sé, hermano, que los gobernantes tendrán que dar cuenta ante el tribunal de Dios por el uso que hacen de estos recursos. Tranquilo, Dios se encargará de esto. Tu función no es pensar de esta manera. No voy a pagar mis impuestos porque se van a robar la plata que yo doy. Hermano, no importa lo que ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios por lo que hicieron con esos recursos, pero tú haz lo que tienes que hacer, paga tus impuestos. Si lo hicieron para ellos, para llenar sus bolsillos, ellos tendrán que dar cuentas, pero tu responsabilidad es pagar impuestos al que tributo, dice aquí Pablo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, honra. Tenemos una deuda con las autoridades, hermanos, porque han trabajado para nosotros. Es como si Pablo les dijera, deben cancelar tu deuda que tienen con ellos. El gobierno ejerce una función delegada por Dios y nosotros debemos cancelar esa deuda pagando nuestros impuestos, para que el gobierno pueda llevar a cabo su función. No siempre es fácil hacerlo, ¿cierto? Especialmente cuando aquellos en autoridad no están trabajando bien. Sí, cuando vemos tanto derroche de dinero. Pero si ese es el caso, hermanos, esto no nos proporciona una excusa legítima para rebelarnos y rehusar el pago de nuestros impuestos. La sumisión es una de las ideas claves en estos versículos y debemos aceptar ese principio y vivir de acuerdo a él. Si es difícil pagar tributos e impuestos, cuanto más lo será, hermanos. Si esto es difícil, esto Pablo no solamente dice paguen impuestos, sino que respeten y honren a las autoridades, especialmente donde abunda la corrupción.
No es lo mismo honrar a un gobernante que está haciendo las cosas bien que un gobernante que está haciendo las cosas mal. Nuevamente, eso prueba que Pablo está tratando aquí la idea de un gobierno que funciona bien según las reglas y los reglamentos que Dios nos ha dado. Pero si no es así, debemos mostrarle respeto porque realmente estamos dando reverencia a Dios por medio de nuestra sumisión a las autoridades. No diga, es que no se lo merecen que nosotros los honremos. El punto no es si se lo merecen, el punto es que debemos dárselo. Tomemos un ejemplo, esta vez el matrimonio, para demostrar mi último punto. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, ese es el papel de él. Pero si no está cumpliendo, ello no le da derecho a la esposa a no someterse. Es que mi marido no está funcionando como debería funcionar, no me está amando como Cristo amó la iglesia, ahora yo no me someto a él. No, eso no le da derecho a hacer esto. Ella debe hacerlo porque el Señor lo manda. Así no está ejerciendo su gobierno bien. Eso hace todo más fácil. Eso ayuda más fácil a hacer las cosas. Estoy de acuerdo, hermanos. Sin embargo, ella todavía necesita cumplir su parte del pacto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la sumisión es al Señor. Realmente ella se está sometiendo a Dios al cumplir el mandato bíblico que Dios le ha dirigido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Ahora voy terminando. Si las autoridades no cumplen correctamente el papel que el Dios les ha designado, todavía debemos someternos y pagarles tributo, mostrarle respeto y honra, porque realmente el Señor es a quien hacemos estas cosas y es a Él ante quien nos estamos doblando rodilla al someternos a las autoridades. Hay que respetar a las autoridades civiles como los siervos ordenados por Dios que son, honrarlas, apreciarlas y estimarlas en sus roles y capacidades que Dios les ha otorgado. Así le honramos a Él. No lo hacemos, en cambio, hermanos, si nos rebelamos contra esto. Al someternos a la autoridad, estamos sometiéndonos a Él, rebelándonos contra la autoridad divinamente ordenada, y hace imposible un sometimiento genuino de Dios. Entonces, probamos, hermanos, nuestra sumisión a nuestro Señor mediante nuestra actitud hacia quienes Él ha puesto en dominio. Quiero concluir, hermano, con 2 puntos. Este pasaje, hermanos, yo sé que usted queda con más preguntas que con respuestas. Porque este pasaje Pablo no trata de responder todas las preguntas con respecto a la relación que el cristiano tiene con el gobierno, ni al servicio del gobierno. Pero sí nos enseña claramente que el gobierno es una institución creada por Dios en el bien común y por lo tanto debemos someternos a los gobernantes dentro del marco de autoridad que Él ha conferido. Que debemos sostener el gobierno con nuestros impuestos y que debemos tratarlos con respeto a todos los que están en autoridad, con respeto, con honra. En segundo lugar, hermanos, por otro lado, la función del gobierno civil no es transformar moralmente a la nación. Hermano, yo sé que muchos han escuchado videos de Agustín Laje y toda esta cuestión, y se nos ha metido la idea de que haciendo las cosas políticamente correctas vamos a cambiar la nación. No hay una cosa más fuera de la realidad que esto. No es así. No es así. Su función es mantener el orden público. Las leyes tienen un impacto moral sobre la nación porque restringen la maldad a través del Código Penal, pero solo Dios puede cambiar los corazones por medio de la proclamación del Evangelio, y esta no es la función del gobierno. Obviamente, hermanos, no tenemos esa idea idílica o fuera de contexto, como algunos dicen, vamos a ganar a Colombia para Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es influenciar con el Evangelio a muchos para que el mal no se manifieste tan tranquilamente como lo está haciendo. Hermanos, si bien es cierto, debemos usar los canales apropiados provistos por el gobierno para hacer oír nuestra voz, porque debemos hacer oír nuestra voz. Pero yo no estoy de acuerdo, hermanos. Un cristiano no está de acuerdo con salidas a huelgas y a paros. Un cristiano no debe participar en esto. La única forma de protestar contra el gobierno, ¿qué es, hermanos? Predicar el glorioso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, que los puritanos, una de las maneras de irse en contra del gobierno, cuando ellos establecían días civiles a santos, ellos lo que hacían era trabajar ese festivo.
en vez de dejarlo de trabajar, como no estaban de acuerdo con esos festivos que el gobierno le imponía. Y era una manera de protestar. No salían a las calles, simplemente trabajaban. Cuando ellos decían que no debían trabajar, ellos decían, no vamos a guardar una fiesta a un Dios de ellos. Pero no olvidemos que la función primordial de nosotros es la proclamación, hermanos, la esperanza. Por favor, hermanos, no sé, yo sé que ustedes ven las noticias, la política, nos cargamos, ¿cierto? Nos indignamos. Pero recuerden, hermanos, la esperanza no la tenemos en los políticos, sino en Jesucristo, quien es nuestra única esperanza, y la única esperanza de este mundo que perece. Hermanos, no hay otra esperanza, no esperen más nada, sino del Señor. La misión de la iglesia es edificar a los santos en su sagrada fe para que luego salgan a hacer proezas. Como la iglesia podemos comentar acerca de situaciones, no estamos exentos de eso, de política, de noticias internacionales, locales, y así como temas de educación, música y arte. Pero, hermanos, la iglesia puede utilizar estas cosas como recursos, instrumentos para la predicación del evangelio. El mandato que el Señor nos ha dado es a predicar, ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y nuestros mayores intereses no son espirituales, no políticos. Cuidado, hermano, que la política se le suba a la cabeza y no sea el evangelio de Jesucristo. Dígame, usted con sus vecinos, ¿de qué habla más? ¿De política o del evangelio? Porque hay personas que les toca el tema de la política y están abiertos a hablar, abierta y contundentemente. Pero habla de un libro cristiano de piedad. Hermano, callan porque no tienen nada que decir. Su corazón no está en las cosas de allá, sino en las cosas de este mundo. Hermano, nuestras vidas no están en las manos del gobierno civil. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Por lo tanto, descansemos en nuestro Dios, quien es nuestro defensor, como decíamos en el himno, no nuestro defensor y escudo. A Él acudimos y en Él tenemos nuestra esperanza. Vamos a orar.